esta cuarta clase que tenemos. Hemos hecho un recorrido sobre el Antiguo Testamento, conociendo un poco las etapas históricas y luego en el Nuevo Testamento, descubriendo en estas etapas algunas miradas contextuales. Hemos descubierto cómo los contextos son los que también nos ayudan a comprender los textos, la teología y nos ayudan a reflexionar sobre algunas pistas de intervención o de actuación social, que fue lo más relevante, digamos, en los temas que planteamos. Algunos de los temas, pues, son de pronto puntadas que hemos tratado de trazar para que todos profundicemos luego, a partir de las lecturas de los textos, algunos elementos que no solo sean novedosos, sino sobre todo que sean pertinentes para nuestra realidad. Muchas veces nosotros, pues cuando leemos los textos, encontramos algunos sentidos que nos parecen importantes, pero no siempre son acordes con la realidad que estamos viviendo, es decir, con la realidad de nuestros jóvenes, de nuestras familias, de nuestros campesinos, de las personas que habitan pues en las ciudades y tienen muchas dificultades. Entonces la idea no es solo qué se me ocurre acá, sino qué vemos a nuestro alrededor. Bien, y en ese sentido hicimos un primer ejercicio aplicado al Antiguo Testamento, el libro de los jueces. Estudiamos algo sobre Gedeón, ¿cierto? Y veíamos cómo a partir de un texto como el llamado de Gedeón, podemos también nosotros hacer una mirada praxeológica sobre los derechos humanos. Bien, para el día de hoy quiero proponerles un tema que desde que me encontré con este texto me ha llamado mucho la atención y tiene que ver con todos los procesos del Nuevo Testamento y es el de desde cuándo se les identifica como cristianos a los discípulos de Jesús. Pues nosotros diríamos desde el momento en que alguien sigue a otra persona, en este caso a Cristo, se llama cristiano. Pues es muy fácil decirlo, pero muy complejo para comprender cómo se dio ese proceso. Bien, y la manera como lo vamos a hacer es siguiendo la praxeología, ¿cierto? Que es como una, digamos, propuesta de integración metodológica que estoy trabajando hace unos años y que he venido desarrollando a través de los textos, de algunos estudios y que quiero profundizarla un poco más cada vez que me encuentre con los textos. Bien, entonces yo voy a compartirles la presentación y ustedes por favor me dirán si ya se puede ver para ampliarla. ¿Sí se puede ver? Listo, muy bien. Entonces, en la presentación, pues yo digo estudio praxeológico para la actualización de los textos bíblicos. Recordemos en esencia cómo entiendo yo la praxeología. Les decía que no es solamente un esfuerzo reflexivo que hacemos nosotros, porque así nació en las disciplinas, digamos, empresariales, económicas, era cómo optimizar el trabajo de los empleados. Imagínense cómo comienza esto, cuando hay empresas, entonces ellos piensan cómo hacer que sus empleados trabajen mejor, trabajen más, pero que no sufran las consecuencias del trabajo, como el desgaste emocional, físico, etcétera. Bueno, luego esto pasó a algunos ámbitos eclesiales, a nivel mundial y era cómo hacer que se reflexione nuestra acción pastoral como iglesia. Es decir, cómo ver nuestra realidad, cómo juzgar nuestra realidad desde la palabra de Dios y cómo actuar a la luz de la palabra en medio de nuestras realidades. Ahí es donde nace pues lo que llamamos nosotros el compromiso cristiano. Eso se reflexionó. Luego vendría una etapa de sistematización, en la cual en ámbitos como Francia, Canadá, se pensó en la praxeología pastoral, dando unos pasitos más adelante, en los cuales se puede partir de unos grandes desarrollos que no sé si los han escuchado y los invito a buscar algo de ello, es la teología práctica, la teología práctica. Nosotros hablamos un poco de la teología como el acto de pensar a Dios, que Dios es
omnipotente, Dios es poderoso, Dios es misericordioso. Usamos categorías, ¿cierto? En cambio, la teología práctica nos plantea cómo en la vida diaria, en los acontecimientos, podemos descubrir esa presencia de Dios y a partir de ahí construir unos referentes comunitarios que nos ayuden a afianzar nuestra identidad creyente, ¿sí? Entonces la teología práctica, digamos que nos quita el escenario de lo especulativo, de lo más pensado, para primero comenzar con la vida, con lo que nos sucede y nos acontece a nosotros. Hay una mirada que se le conoce como la teología de la liberación. No sé si lo han escuchado ustedes. En la teología de la liberación encontramos que el primer acto no es pensar a Dios. El primer acto es contemplar a Dios en la vida, en la humanidad, en el pobre, en el que sufre, en el que está alrededor nuestro. ¿Ven? Y todas las necesidades que tenemos como seres humanos, que no son solo materiales, sino sobre todo emocionales, espirituales, son también una llamada de atención muy grande para nosotros, ¿sí? Entonces, no se trata de calmar el hambre en el mundo, para eso está la tarea de los gobiernos, ¿cierto? Y de las grandes eh, sociedades. Nuestra tarea es otro tipo de hambre, ¿cierto? El hambre espiritual y el hambre emocional, que también debemos intervenir un poco en eso. Bien, entonces la praxeología yo la pensé, esos elementos de antecedentes, ¿cómo los vemos en la Biblia? Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos al leer un texto bíblico es confrontarlo con la vida, ¿cierto? Es decir, con lo que nos está sucediendo. Y al confrontarlo con la vida, nosotros decimos, ah, bueno, este texto me está invitando a ser más humano, a ser más generoso, a ser más comprensivo, a ser más solidario. ¿Bien? Pero entonces yo dije, no es suficiente, no es suficiente con que el texto simple, hagamos esto, un traslado del texto al contexto humano. Yo veo e intuí que en los textos ya hay procesos de reflexión, es decir, el texto está reflexionando una problemática que sucedió en un momento determinado a las comunidades, problemas reales, no imaginarios, problemas de convivencia, problemas de unidad, problemas de fe, concepciones diferentes de Dios, de Jesús en el Nuevo Testamento, pero también tensiones en el Antiguo Testamento sobre los esclavos, sobre los extranjeros, sobre la mujer, sobre los animales, sobre el trabajo. ¿Ven? Son situaciones concretas. En el Nuevo Testamento igual. Problemáticas como el Imperio Romano, sus posturas, el politeísmo, los tipos de relaciones, la sexualidad. ¿Ven? Entonces, cuando hay esos problemas, la comunidad se pregunta, ¿esto cómo lo conocemos? ¿Cómo lo comprendemos? ¿Cómo lo valoramos? Y a la luz de la fe en Jesús, en su mensaje, ellos propusieron algunas soluciones para ellos, no para nosotros, para ellos. Dicen, bueno, vamos a hacer esto. Y eso es lo que escriben en los textos. Proponen sus soluciones. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? No. 7 veces no. 70 veces 7. Eso se convirtió en su praxis. ¿Qué hace un hombre cuando lo llaman a la puerta? Pues él da el pan a su amigo más por la insistencia que por lo mismo ustedes que saben dar cosas buenas a sus hijos. Ah, traten de, si ven, generaron solidaridad. Entonces, esas respuestas están allá en los textos. Cada vez que leemos la Biblia, encontramos esas respuestas dentro de ellos para ellos. Ahora, ¿cuál es el desafío? Que nosotros veamos nuestros problemas, que les demos nombre, que les demos identidad, que los sepamos caracterizar, se les llama así. A nosotros hay algo que nos está como iglesia o como iglesias, pienso yo, perjudicando, y es que nosotros no hacemos análisis de la realidad.
Muchas veces un pastor, un predicador, un catequista, un misionero, habla a la comunidad, es que la gente está viviendo esto y aquello, tal, pero no está teniendo en cuenta qué está viviendo su comunidad, cómo lo está viviendo, cuáles son sus problemas, ¿ven? Es decir, eso es análisis de realidad, darnos cuenta de todo aquello que hay a nuestro alrededor. Esa es la observación. Entonces, al poder observar nuestra realidad, ahora sí podemos hacer una valoración, una problematización. ¿Qué es lo que necesitan nuestros niños? ¿Qué es lo que necesitan nuestros jóvenes, nuestras familias, nuestra comunidad? ¿Qué es lo que necesitan? Y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos intervenir nosotros esa comunidad? ¿Sí ven? Y ahí salen cosas muy interesantes porque dialogamos con los textos, pero descubriendo qué fue lo que hicieron ellos, no qué es lo que ellos nos piden hacer a nosotros, no. La Biblia no nos pide hacer lo que ellos hicieron. La Biblia nos pide ser pertinentes hoy para caminar en nuestras comunidades a la luz de la fe, en Jesús resucitado, ¿cierto? Principalmente. Bueno, buenas noches, Ana. Entonces, esa es la propuesta que hoy vamos a desarrollar a partir de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 26. Les invito a todos a que abran su Biblia, por favor. ¿Ya la tienen? Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación. Entonces, recordemos los 4 momentos, ¿sí? Los 4 momentos. La primera es la observación. Hermana Leticia, ¿podría usted ayudarme a la lectura, por favor? Oírse. ¿Qué Claro es que la sí. observación? Ok. 4 momentos del enfoque paraxiológico observación. ¿En qué punto estamos ubicados? Es necesario e importante tomar conciencia del momento que cada uno está viviendo a nivel personal, familiar, social y comunitario, incluidos los procesos de aprendizaje, de encuentro y de compartir bíblicos. El relato invita al lector a tomar el puesto de sujeto activo y asumir los roles de los personajes, incluso llegando a identificarse con alguno de ellos o viendo en las situaciones narradas episodios de la vida personal y comunitaria, necesitados de ser visualizados, reflexionados y asumidos en actitud de cambio. Muy bien. Entonces vean tan interesante que es la observación. Es dónde estamos ubicados. Es decir, pongamos los pies acá en la tierra, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro sector, en nuestra iglesia y pensemos, ¿qué hay a nuestro alrededor? ¿Qué estamos viviendo? Y tratemos de ser detallistas. Yo les he dicho siempre y lo comparto que nuestras sociedades actualmente, nuestros jóvenes no hablan, ¿cierto? Uno les pregunta, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿algo más? Muy bien. No dicen nada más. ¿Cómo les fue el fin de semana? 3 días, por ejemplo, nosotros acá tuvimos fin de semana hasta el lunes, sábado, domingo y lunes. Muchachos, ¿cómo les fue el fin de semana? Bien. ¿Qué hicieron? Nada. ¿Cómo la pasaron? Bien. No dicen nada más. Aquí nos toca hablar, mostrar qué tenemos, qué sentimos, qué vivimos, qué nos está sucediendo. Y debemos preguntarnos, ¿cierto? Debemos preguntarnos. Y luego podemos ver cómo somos algo que está aquí escrito, sujetos activos. Nosotros no somos sujetos pasivos, no, somos sujetos activos. Como en la Biblia, los personajes que ustedes encuentran son personajes activos. ¿Ven? No hay personajes pasivos, aunque en la narrativa se dice personajes figurativos, personajes principales, personajes secundarios, pero cada uno cumple un rol fundamental y ese rol hay que comprenderlo, hay que conocerlo. Bueno, y podremos identificarnos luego con ellos. Bueno, Ilse, el segundo momento, la problematización. Problematización. ¿Qué puede hacerse?
Esta fase se despliega como una etapa hermenéutica donde se encuentran otras formas de enfocar la problemática de la práctica y el ejercicio de la interpretación de los textos bíblicos. La tarea en este momento es la de visualizar y juzgar para comprender. Se trata también una fase de reacción. El texto proporciona una amplia gama de descriptores y acontecimientos que permiten una mayor pluralidad de sentidos del mismo. Muy bien, gracias. Entonces, problematizar. Eso es otro tema interesante que es muy necesario en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros lugares donde estamos ejerciendo alguna actividad, educación sobre todo, etcétera. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pero antes de qué hacer es cómo vemos esa problemática, cómo la enfocamos, cómo la interpretamos, ¿cierto? Algunas veces nosotros decimos, bueno, pasa en las comunidades, hermano, hermana, pastor, me está pasando esto, ¿sí? O está sucediendo esto a mi alrededor, en mi hogar, en mi comunidad, en mi escuela, etcétera. ¿Y por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Qué causas hay? No, pues yo no sé. Lo que pasa es que yo hace un tiempo empecé a decirle a la gente que más bien se levantaran más tarde. Eso no había que levantarse temprano a orar con la Biblia, sino más tarde, porque eso muy temprano les daba sueño. Entonces la gente ahora ya le está dando pereza leer la palabra. Ah, ya hay una causa, ¿sí ven? Una causa de algo. No, ¿qué está pasando en los hogares? No, es que los padres ya no están educando a sus hijos, sino que les dicen que son amigos, entonces que los amigos le aconsejan a los amigos nada más. ¿Ven? Etcétera. O sea, los por qué no los inventamos nosotros. Los por qué los descubrimos juntos. ¿Sí? Es visualización. Entonces, demos la mayor capacidad de detalles para comprender qué es lo que está sucediendo. Yo pongo un ejemplo acá en nuestro país, en Colombia, uno va al médico, al doctor, doctor, vengo a que me examine, entonces el doctor está en el computador, su nombre, edad, cuánto pesa, ni siquiera lo pesan a uno, ya, cuánto pesa, le preguntan, cuánto mide, tal. ¿Ha tenido algún malestar? ¿Dónde? ¿Algún otro detalle? Tal. Bueno, entonces tómese estas pastillas, vaya, pida la fórmula y hasta luego. Ni te miran, no te están ni siquiera mirando. Entonces, ¿cómo un médico puede formularte una medicina si ni siquiera te ha hecho una observación, tomarte la atención, tocarte donde te duele, saca la lengua, que era lo mínimo que hacían antes? Eso pasa también con la Biblia. Nosotros no observamos la Biblia, no observamos los textos, no observamos los personajes, no observamos los lugares. Los dejamos pasar así muy desapercibidamente. Y la verdad, la tarea del exégeta es observar el texto, es detallar de la mayor manera posible. Entonces, la problematización nos lleva a eso, a describir, a detallar, a mostrar causas, a mostrar consecuencias, a mostrar conexiones. Esto sucede así porque desde hace 10 años se viene haciendo así, o esto hoy sucede porque nada sucede de un día para otro. Todo tiene unas causas. ¿Listos? Miremos la siguiente. La intervención, hermana Leticia, por favor. El actuar se constituye como un segundo acto, ya que se trata de un continuar reflexivo praxeológico aplicado a su propia praxis de vida y de fe. No es simplemente hacer como resultado de una proyección programática, sino de andar nuevos caminos con mayor conciencia de por qué se siguen y hacia dónde conducen. La praxeología es un ejercicio cíclico continuo que invita a volver hacia atrás, a reconstruir los pasos, la historia y a comprender un presente cargado de muchos hechos pasados, caducos y opresores inconscientes por demás, pero que proyecta un futuro venidero de otra manera, desde la mirada de Dios, implicando todo su proyecto sobre la humanidad. Bueno, muy bien. Este es el tercer momento, ¿sí? Ese es el momento que nosotros denominamos intervención o actuar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ya llevamos
3 momentos. ¿Alguien puede escribirme cuáles son los 2 momentos anteriores? El primero y el segundo. Ya esta es la intervención. ¿Quién me escribe cuáles son los 2 primeros? Ánimo. Gracias, Abigail. Bueno, muy bien. Observación y problematización. Perfecto. Entonces, cuando yo voy a intervenir es porque ya he observado y ya he problematizado, ¿cierto? Muchas empresas hacen estudios de factibilidad, ¿cierto? Acá están en Bogotá haciendo el metro y dicen que eso ya está estudiado y otros dicen que no han hecho ni siquiera estudios de tierras de factibilidad. Entonces, cuando esté el metro se va a caer porque si no han hecho estudios, todo hay que estudiarlo, ¿cierto? Entonces ya la intervención se apoya sobre lo que se ha hecho antes. Bien, nosotros por eso lo denominamos segundo acto, porque realmente el primer acto lo hicimos en la problematización. Y eso creo que es una clave también para solucionar muchos problemas comunitarios. Cuando ya nos damos cuenta y somos conscientes de lo que nos está pasando, ya empezamos a cambiar. Ya empezó la intervención y la transformación. Por eso se le llama intervención como segundo acto. Y eso lo aplicamos, dice acá, en nuestra propia vida. Y es un hacer continuo. Muchas veces nosotros tenemos en la mente, yo quiero hacer esto con la gente, yo quiero hacer aquello, yo quiero organizar eventos deportivos, culturales, y a veces eso no es lo que necesita nuestra comunidad. O a veces lo contrario, no, yo quiero es ir a enseñarles que conozcan la Biblia, que aprendan hebreo, griego, arameo, que se conozcan todos los maestros de la exégesis, la historia de la Biblia. Pero los niños no saben leer ni los abuelos tampoco. Entonces, ¿sí será eso lo que necesitan? No. Entonces, si ven que la intervención debe ser muy planeada, debemos planearla. No es que se me ocurrió, es que anoche yo tenía este fin de semana estuve con un joven amigo que conozco desde muy niño y él comenzó a decirme, hoy tengo muchas ideas, este fin de semana me dio muchas ideas, tengo que escribirlas porque, o si no, se me olvidan. No, no se trata de solo ideas, se trata de qué vi y qué se puede hacer a favor de los demás a partir de esa observación y problematización. ¿Me hago entender? Entonces, es evaluar lo que vamos a hacer y saber que esa es la mejor forma de aportar. Seguros de que no vamos a solucionar totalmente los problemas, pero sí de que vamos a generar un proceso. ¿Por qué? Miren lo que escribí acá. Muchos hechos caducos son pasados y opresores. Es decir, a veces las cosas que hemos hecho de la misma manera, de la manera repetitiva, tal vez ya no es suficiente. ¿Ven? Quizá hay que cambiar, pero no es cambiar por cambiar. Hay que cambiar porque vemos unos problemas, los observamos y porque los problematizamos y analizamos. Esto no podemos seguir caminando así. No sé si han conocido algunos de ustedes algo que se llama metodología prospectiva, que consiste en que hoy vemos una realidad nuestra de la iglesia o de las iglesias y decimos, si hoy, 18 de octubre, con este problema, seguimos así, ¿cómo nos veremos dentro de 10 años con el mismo problema? Háganse esa pregunta. Hoy tenemos una dificultad, no sé, falta de líderes o poca asistencia de jóvenes, bueno, no sé. Piensen si ¿cómo se verían ustedes si siguen así dentro de 10 años? ¿Qué va a pasar? No es para que se nos acaben las iglesias, sino a nivel de transformación. ¿Qué va a pasar? Si hoy nuestros niños son indiferentes ante el otro, ante el dolor humano, si son poco solidarios, por ejemplo, dentro de 10 años, ¿cómo serán esos hombres de sociedad, esas mujeres comprometidas? ¿Ven? Eso es a lo que me refiero. Si hoy nuestros profesionales no saben sino lo estrictamente necesario de su carrera, ¿cómo serán de profesionales dentro de 10 años? ¿Cómo ejercerán sus profesiones? ¿Ven? Entonces son preguntas que nos deben proyectar. Lo que yo hago hoy genera un cambio hacia adelante. No piensen que nosotros tenemos varita mágica para solucionar problemas. No, es desde la mirada de Dios. Y eso es lo que nosotros llamamos kairos.
¿Se acuerdan? El Kairos es el tiempo de Dios. Es un tiempo que Él nos va generando de cambio, de apertura, de amor, ¿cierto? De descubrimiento. Es un proyecto humano. No es matemáticas, no es biología, química, donde uno fusiona un producto con otro. No, eso es un aprendizaje de todos y para todos. Y a veces no todos vamos al mismo ritmo, y de pronto no todos van a querer hacerlo. ¿Ven? Entonces en la intervención debemos tener un poco en cuenta todos esos elementos y verlos también en los textos, ver esas dificultades. Vamos a ver ahora en el texto cómo se ven todos esos roces interesantes de la intervención. Bueno, y el último, la perspectiva, hermana Ilse, por favor. Perspectiva. Se apropian nuevas vías de acción por parte de Dios y se consolida un actuar marcado por los gestos que indican bendición. La Biblia deja de ser el libro que hace buena a la gente o que mágicamente sana con solo leerla, para ser un instrumento que genere una sociedad auténtica y la confronte en sus actitudes que opacan su misma identidad. Muy bien, hermana Isa, muchas gracias. Entonces veamos cómo es esa perspectiva, ¿cierto? Es como dejar un poco nuestros afanes humanos de hacer, de construir, de consolidar, para más bien dejar que el actuar de Dios vaya marcando algo que se llama bendición. Acuérdense que esa palabrita, todo el mundo nos preguntamos, ¿qué es bendición? No, pues bien decir, hablar bien de los demás. Y hace poco escuchaba en un audio de un judío, de un rabino, y él decía, la bendición indica continuidad. En la bendición no hay ruptura, hay continuidad. Entonces imagínense cómo es de bonito eso de la continuidad, porque en Dios no hay rupturas, Dios no es fraccionado. Dios es todo, digamos, en unidad, en conjunto, completo. Qué bueno pensar en la bendición como algo integral entre nosotros, algo completo, algo lineal, pero también en conjunto. Voy a decirlo así. Nosotros como seres humanos tenemos dimensiones, ¿cierto? La dimensión física, la dimensión relacional, la dimensión intelectual, la dimensión espiritual, ¿cierto? ¿Qué tal que nos faltara una de esas dimensiones? La espiritual, es la que más decimos que nos puede faltar. Pues no hay bendición ahí, no hay continuidad. Que nos faltara la relación física, no, es que yo solo quiero, perdóneme, a veces pasa, comer, yo solo quiero dormir. Eso es lo que llamamos depresión, que nos genera ciertas adicciones, ciertas tendencias. Ahí no hay bendición. No, que yo solo quiero estudiar y me la paso, lea libros y escriba y leo y vivo sin pensar en mi cuerpo, en los demás. ¿Ven? Eso también no es bendición. Entonces hay una integralidad, hay una continuidad, hay que superar rupturas. ¿Bien? Entonces yo soy un poco crítico y digo, no es solo que la Biblia ya sea la que nos haga buena gente, no, no se trata solo de eso, ¿sí? Sino que la Biblia nos dé elementos también de confrontación, porque debemos confrontarnos y a partir de ahí construir una sociedad auténtica, una sociedad que se reconoce, pero también una sociedad que reconoce a los demás, que no es tan fácil, ¿cierto? Reconocer a los demás y menos hoy no es tan fácil, porque hay intolerancia, porque hay agresividad a veces entre nosotros, y usted que me mira, y usted que cree, y es que usted quién es, ¿cierto? Entonces, son ciertos elementos. Bueno, estas son las bases generales, las hemos venido trabajando desde la clase anterior. Ahora vamos a aplicarla de nuevo en un texto del Nuevo Testamento. Ese es el desafío, ¿listos? Entonces vamos a ver Hechos de los Apóstoles, ya les dije la cita, 11 del 19 al 26. Primer momento, leemos el texto. Segundo momento, ya nos haremos preguntas, ¿cierto? Entonces, ¿quién nos quiere ayudar de quienes están acá presentes? Que nos pueda hacer una muy buena lectura. Muy buena lectura no quiere decir que finja su voz, no, sino que lea pausado y que todos le podamos seguir su lectura. ¿Listos? ¿Quién dice yo? Por favor, levante su mano.
Si hay alguien de los participantes. Pueden levantar su manito ¿Escuchan a virtual. mí? Abigail, dale. Bueno, adelante. Ahí voy. Adelante, gracias. Es del 19 al 26, ¿verdad? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, y no solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego, la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agradada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se agregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, Hasta ahí, por daba, favor. ok, Hasta el 26. Bien, gracias, muy amable. perdón, de nada. Bien, tranquila. Preguntas iniciales. Vamos a reflexionar y a dialogar, si les parece. Si quieren escribir o si alguien quiere hablar, levanta la mano. ¿Qué será o qué es lo propio de ser cristiano? Porque aquí dice que los llamaron cristianos, pero ¿qué es ser cristiano a partir que intuimos del texto? Segundo, ¿qué pistas de praxis cristiana, o sea, de cómo somos los cristianos, se descubren en este texto? ¿Qué pistas ven ustedes ahí que puedan decirnos, esto me puede ayudar? Por ejemplo, la bondad. No sé si aquí haya bondad. Pistas son así, palabritas, no vamos a extendernos demasiado. Tercera pregunta, ¿qué propuestas se pueden formular? ¿Qué propuestas a partir de esta búsqueda de los sentidos del texto? O sea, el texto yo lo leí o lo escuché y me sugiere esta propuesta. No las vamos a desarrollar, solo hacer un pequeño diálogo. Entonces, quien quiera escribir, ahí están las tres preguntas, démonos un par de minutos y quien quiera hablar puede levantar la mano de una vez. Ahí sí nos dice lo primero es hablar de la palabra no solo a judíos o cristianos, sino a toda persona. Es decir, el diálogo abierto a toda persona, todo tipo de personas. Eso es una buena indicación. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Tarea ardua, ¿cierto? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Acuérdense que estamos hablando de algo, esto es válido porque es el evangelio el que nos dice eso. Ahora, ¿tú podrías ir por todo el mundo a predicar el evangelio? Seamos un poco críticos con nosotros mismos, con nuestras respuestas y con nuestra forma de comprenderlo. Este es el enunciado del Evangelio. El enunciado nos dice en Mateo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo lo traducimos ahora en concreto para nosotros? ¿Ven? Eso es lo interesante. Eso es lo praxeológico. Bueno, eso lo mandó Jesús. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Si Dios está con nosotros, gran número de personas se convierte a Él. Muy bueno.
Acordémonos eso de donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy con ellos, o allí estoy en medio de ellos. Muy bien. Sí, como hay un elemento interesante es de cómo yo soy como ese fermento, ¿cierto? Acuérdense de lo que dice Jesús de la levadura. Cómo un poquito de levadura puede fermentar toda la masa, por ejemplo. Aquí hay un elemento interesante en lo que nos está diciendo Abigail y Jaisi. ¿Quién más? Hilary, anunciar el evangelio, sí, es una tarea fundamental y la mano del Señor está con ellos. Hermoso eso. Es decir, no es solo un acto mío, sino es un reconocimiento de la acción de Dios en medio de nosotros y a favor de los demás, ni siquiera de uno mismo, aunque siempre decimos yo experimento gracias a mi tarea, he visto que Dios tampoco me abandona, Dios me acompaña, Dios siempre está al lado mío. Entonces, muy bien, Hilary. Bueno, otras 2 respuestas y continuamos. Muy bien, ahí sí, llenos del Espíritu Santo y fe y enseñanza a mucha gente, sí, hay una acción espiritual que también lo tipificamos con la mano de Dios sobre ellos. Y Efraín, una persona llena del Espíritu Santo y fe, vean, hubo coincidencia en ustedes dos y sin estar juntos están en la misma sintonía y eso, así es muy bonito descubrir eso. Perfecto, muy bien, vamos a continuar. Vean que son preguntas que de pronto pueden parecernos un poco comunes o trabajadas, pero que a veces hay que volverlas a hacer, ¿cierto? Y volvernos a preguntar un poco más, con más detalle, ¿cierto? Y nos llevan como a desafiarnos un poco, como a no responder lo que ya tenemos establecido, sino eso cómo lo traducimos más a nuestra vida. Bien, bueno, entonces vamos a comenzar a desmenuzar el texto en los 4 momentos. Eso yo les decía en la primera, en el texto de Gedeón, no quiere decir que todos los textos se puedan dividir en 4 partes. En todos estos narrativos sí, se puede dividir. Y todo texto nos da 4 momentos. Así como nos da una situación inicial, nos da una complicación, nos da un desenlace y nos da una situación final. ¿Ven? Esa es la narrativa. De niños nos enseñaron introducción, nudo y desenlace, ¿cierto? Ahora podemos ver 4 momentos o 5 incluso. Estos serían como 4 momentos o 3 y el cuarto más bien son los aprendizajes para nosotros, pero sabiendo que el cuarto momento también lo vivió la comunidad que escribió los textos. Ellos también vivieron la perspectiva. Dijeron, bueno, de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Sí ven? Y así nosotros también hacemos nuestra propia perspectiva. Vamos entonces al primer momento. ¿Quién nos lee, por favor, Es repetir el texto, pero ya en sus 4 momentos. Por favor, ¿quién lee? Hermana Leticia. Dice así, observación, ¿qué sucede? Así pues, los que se habían dispersado por la persecución originada a la muerte de Esteban llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos. Perfecto, hermana Leticia. Entonces, este es el que sucede. Y aquí, a mí, cuando toqué este texto, cuando lo empecé a ver y a estudiar, yo decía, pero bueno, los que se habían dispersado. Entonces hay una serie de elementos muy interesantes. Dispersión. Dispersión por una persecución. Persecución por la muerte de Esteban. ¿Sí ven cómo es interesante? Ir creando los antecedentes. Nos vamos hacia atrás. Bueno, se dispersaron. Eso porque los habían perseguido. Y los habían perseguido porque había muerto Esteban. Después de eso, llegaron a otro lugar.
llamado Fenicia, Chipre, Antioquía. Estamos hablando, miramos en el mapa, estamos en el Mediterráneo, ¿cierto? Y en las costas occidentales del Mediterráneo. Qué interesante eso. No solo son unas regiones de vacaciones, también acá tenemos como cuna el Evangelio. Pero vemos que no le predicaban a nadie sino solo a los judíos, lo cual quiere decir que ellos eran judíos. ¿Ven cómo es interesante? A esos son. Vamos a ver este cuadrito, espero que me lo entiendan, ¿sí? Es un cuadro que elaboré a partir de eso. ¿Lo ven completo? ¿Sí se ve completo? Bueno, vamos a explicarlo. Entonces, acá vemos como una primera estructura. Ah, perdón. Sí, una estructura inicial. Entonces, comenzamos diciendo de este modo. A veces nosotros en los textos tenemos algo que se llama los conectores, ¿sí? Cuando uno tiene que escribir trabajos, tesis y artículos y eso, entonces le insiste mucho el corrector de estilo, los conectores. Así pues, de esta manera, por tanto, además, también, luego, ¿sí? A veces nosotros usamos solo uno, en este orden de ideas, en este orden de ideas, ¿sí? No, los conectores son variados, son amplios y son de acuerdo a las circunstancias que estamos conectando. Entonces, el primer conector que está en el texto griego significa o dice de este modo. De este modo. Entonces, es un conector de modalidad. Sí, se les llamó cristianos, Lloyd, y vamos a ver por qué. Entonces, de este modo quiere decir que es un proceso conclusivo, lo cual nos dice que hay algo antes. ¿Ven cómo es interesante? El texto lo tiene escrito, pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Eso es a lo que me refiero en primer lugar. Muchas veces no nos damos cuenta. De este modo, por tanto, al final. Entonces, ¿qué es lo que hay antes como periodo conclusivo? Al comienzo nos remite al capítulo 8, versículo 1b, donde habla de la muerte de Esteban. ¿Ven? Entonces, si desean, nos devolvemos al capítulo 8 y alguien que lea, por favor, el versículo 1 del capítulo 8, hermana Ilse. Ah, bueno, Hilary, por favor. Está atenta. Amén. Dice la palabra de Dios. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Amén. Amén. Gracias, Ilse. Se me fue tu nombre. Hilary. Hilary. Entonces vean cómo es interesante eso. Saulo aprobaba esta muerte. Aquí hay un personaje llamado Saulo, muy negativo, en el capítulo 8, muy negativo. Vamos a ver si es el mismo del capítulo 11, porque hay como cosas raras acá. Y él luego dice que aquel día se desencadenó una persecución. Aquel día. Acuérdense que la expresión aquel día es muy usada en los profetas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Aquel día. Y habla mucho de destrucción, de catástrofe, aquel día. Habla un tema que es muy polémico y es el de la ira de Dios, ¿se acuerdan? Que se trabaja mucho en los contextos apocalípticos. Aquel día. Luego, quien escribió esto sabe de los libros proféticos, los conoce. Y por eso relaciona literariamente lo que pasó con la muerte de Esteban, lo de un tal Saulo que aprobaba y lo que sucede en ese momento. ¿Sí ven cómo es interesante? Aquí nos ayuda a pensar la Biblia también como un conjunto teológico y literario, aquel día. Entonces, se desató la persecución contra una iglesia llamada Jerusalén. Es muy interesante el término iglesia, que no es tan común en los evangelios, ¿sí? Y solamente es común o muy conocido en Hechos de los Apóstoles. ¿Ven?
Entonces, si ya se habla de una iglesia de Jerusalén que tenía una organización, un líder, posiblemente Santiago, el hermano de Jesús, eso nos lo dice el capítulo 15, donde dice que Pablo fue allá con Bernabé, el mismo que está acá en el capítulo 11, ¿sí ven cómo hay secuencias? A hablar con ellos y Santiago dijo, esto es lo que hemos determinado el Espíritu Santo que ya ustedes mencionaron y nosotros, la comunidad. ¿Sí ven cómo es interesante eso? Hay muchas conexiones. La palabra tiene tantas conexiones, es así como las neuronas que están interconectadas, ¿cierto? Es un tejido. Bueno, entonces aquí hay un motivo de la dispersión. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron. Dispersarse no es un término negativo, no. La diáspora judía no es negativa, es positiva, porque todo el judaísmo llegó al mundo conocido. Egipto, Europa, España, ¿cierto? Después ya pasó a América por otras dispersiones, que la causa es negativa, ¿cierto? La causa sí es negativa, pero el hecho no es negativo, es un efecto que generó algo malo, pero que a la vez es positivo para todos, ¿sí? Entonces a mí me gusta ese término todos. ¿Por qué? Porque eso indica cierta obligación de parte de nosotros. ¿Se acuerdan que yo hablaba antes de lo integral, de la bendición como algo integral, algo continuo? Entonces también cuando hablamos de comunidad debemos hablar de todos. Es que la comunidad somos todos, no el comité organizador, no el grupo líder, no, todos son la comunidad. Hasta el que de pronto a veces no va, o el que se queda despistado o se duerme ahí en la oración. Él es todos. Todos somos uno y uno somos todos. Entonces dice que se dispersaron por todas partes anunciando la buena nueva de la palabra. ¿Ven lo que dijo una de ustedes? Aquí ya está respondido. Anunciando por todas partes. Entonces, si ven, aquí ya hay una primera respuesta a eso que escribió de ir por todo el mundo a anunciar el evangelio. Todas partes. Eso es todo el mundo. Porque el mundo, cosmos, en el término griego, es el mundo conocido. Ese es el mundo conocido. Claro que para nosotros es muy amplio. Bueno, entonces eso nos conecta con ese 19, ¿cierto? Con el versículo 19. Estaban dispersados por la persecución y en el 8.1 dice, todos se dispersaron. ¿Sí ven cómo es interesante? Del 8, cómo nos salta al 11. Y nos ayuda a ver esa continuidad. Continuidad. Bueno, ¿a quiénes anunciaban la palabra? Porque no es solo lo del 11, sino desde antes, desde el 8. ¿A quiénes? Primero, Felipe, ¿se acuerdan del diácono Felipe? Él fue enviado a la Shefelá, o sea, al sur de Jerusalén, suroccidente, toda la franja del Mediterráneo, seguimos, y al norte en Samaria. Acuérdense que Felipe habló con el eunuco etíope, ¿cierto? Ese texto también es hermosísimo para leerlo en esta continuidad. Falta meterlo ahí, capítulo 8. Y luego fue arrebatado a Samaria y allá tuvo un conflicto con un personaje. ¿Alguien recuerda cómo se llama el personaje con el que tuvo conflictos Felipe? Yo acá lo tengo. ¿Con quién fue que tuvo conflicto Felipe? Con un personaje que quería comprar el don del Espíritu. ¿Quién lo escribe? Capítulo 8. ¿Nadie? Bueno, el nombre de él es Simón, ¿cierto? Que quería comprar el don del Espíritu que Felipe mostraba al curar y al sanar. ¿Ven? Entonces, pues ahí dice que Simón creyó, recibió el bautismo y no se separaba de Felipe, mirándolo, impresionado los signos y los grandes milagros que realizaba. Uf, qué cosa tan interesante. Pero entonces, al querer comprar el don, lo reprendió
Pedro, ¿cierto? Diciéndole, al infierno tú con tu dinero por pensar que el don de Dios se puede comprar. Eso también genera reacciones diferentes en otros lugares. Entonces, aquí vemos una reacción diferente a lo que Pedro estaba haciendo, Felipe y los demás dispersos. Bueno, segundo, Pablo. Miren cómo era interesante esa dispersión o ese camino de Pablo. Pablo comienza como perseguidor. Dice que él al otro día salió con cartas de recomendación a perseguir cristianos hasta el norte de Israel, al sur de Siria, ¿sí? A Damasco. Y Damasco queda al sur de Antioquía, ¿sí? O sea, todo va en el mismo camino que llamamos la ruta del mar. Allí es donde Pablo vive su conversión. Entonces, si ven cómo la diáspora también o la dispersión nos puede dar una idea muy positiva, porque es cambio, es transformación, es convicción, es tomar una nueva vida. Y yo creo que eso es muy importante pensarlo a nivel comunitario. Hay que cambiar por eso. No podemos quedarnos como siempre estáticos, sino ir cambiando porque hay que caminar. Entonces, la palabra principal que yo coloqué ahí fue camino. Hay que ir de camino. El camino es la vida misma. Recuerden que a los primeros creyentes no se les llamaba cristianos, se les llamaba los del camino. Entonces no es algo estático, es dinámico. Y luego ya aparece en el 9:31 un sumario. Eso es muy importante verlo en Mateo, en los evangelios, sobre todo en Mateo y acá en Hechos de los Apóstoles, en Lucas. ¿Quién lee el 9:31, por favor, hermana Ilse? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Muy buen resumen. ¿Sí ven cómo en un versículo se puede decir tanto? Porque la palabra tiene esa capacidad de decirnos muchas cosas. Primero, gozaba de paz. Gozaba de paz. Paz es no tener problemas, ojo. Es vivirlos, saberlos asumir. En Galilea, en Judea, Galilea y Samaria. Ojo que esto es un proyecto. Por eso hablábamos en la problematización de proyecto, que comienza en Galilea, Jerusalén, donde muere Jesús y resucita. Luego pasa a Galilea, donde Jesús predicó y donde se hizo fuerte el discipulado. Y luego Samaria, donde hubo primeras comunidades. ¿Ven? Y dos, dice, se consolidaba viviendo en fidelidad al Señor. Ojo con eso. Consolidarse viviendo en fidelidad. ¿Sí hemos pensado eso nosotros? Ay, pero ¿por qué será que la comunidad está tan débil? La gente no quiere venir, otros están disculpándose, hoy vienen unos, mañana otros. Hay mucha división entre unos y otros. ¿Por qué no nos consolidamos? Ah, porque aquí está hablando de fidelidad al Señor, nos está proponiendo algo. Y tercero, se extendía impulsada por el Espíritu Santo. Ojo que el Espíritu Santo impulsa. No es que yo me lo guardé, lo metí acá en el bolsillo y acá tengo al Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo lo que hace es impulsar al anuncio. Ojo con ese tema. Nos pregunta Efraín que por qué digo Samaria cuando el texto dice Samaria. Por costumbre. Porque es que en griego y en hebreo se tiende a poner la tilde en la última sílaba o en la penúltima. ¿Sí? Dice, es Samaria. Si me permite, voy y busco el texto griego, ¿sí? Que tiendes a hacer los acentos casi siempre, en hebreo es en la última sílaba. Y en griego es en la última, penúltima o antepenúltima. Nunca en la antepenúltima. Casi siempre se tiende los acentos hacia el final. ¿Bien? Bueno. Sí, por eso. Lo estoy diciendo desde esa medida, esa apreciación mía. Bien. Entonces, luego de ese sumario,
vienen dos capítulos que me parecen muy interesantes. Son los capítulos 10 y 11. ¿Sí? Capítulos 10 y 11, que pareciera como una pausa diferente. Pero en esos capítulos 10 y 11 está toda la acción de Pedro en relación con Cornelio. Eso amerita otro estudio, ¿sí ven? Otro estudio. Pero es muy interesante la manera como Pedro tiene una visión, estando en su momento de oración o en sueño. Luego, como Cornelio, siendo un romano militar, tienes también una visión, Dios le habla también y los invita a encontrarse a los dos. Pedro va a la casa de Cornelio, sucede todo eso del bautismo. Si ven cómo era interesante, es otra mirada. Entonces yo por eso, todas estas acciones que ven tan diferentes, lo de la dispersión, lo del anuncio de la buena noticia, lo de Felipe, lo de Pedro, lo de Pablo, los sumarios, todo eso yo lo sintetizo en modelos de acción evangelizadora. Son modelos. ¿Ustedes ven que todos son iguales? ¿En cada cosa que hacen los personajes son iguales? No, no son iguales. ¿Por qué? Porque el anuncio de la fe no es igual para todos. Y no todos lo hacemos igual. No nos contradecimos. Pero tampoco quiere decir que somos muy distantes, ¿no? Hay unidad, pero hay diversidad. Yo insisto mucho en eso. Lloyd nos dice, cristiano quiere decir los de Cristo. Era un apodo despectivo, pero los cristianos se lo apropiaron y lo dieron a conocer en todo el mundo. Por sus vidas lo convirtieron no en un nombre de burla, sino de respeto y hasta de admiración. Claro, ese es el uso que le dan ellos, ¿cierto? Ese es el uso. Cuando ellos se identifican con Cristo, son cristianos. ¿Sí? Acuérdense que Cristo viene de la palabra Mesías, judía. Pero Mesías también significa ungido. Entonces los ungidos también podrían llamarse en este caso. O los de Jesús. Porque Jesús, el nombre suyo no era Cristo. El nombre de Jesús era Jesús. Yeshua o Yehoshua. Y luego en Pablo es muy interesante cómo Pablo lo llama Jesús Cristo. Y lo que era un distintivo de Jesús Mesías pasa a ser nombre propio. Eso es un tema interesantísimo. Gracias, Loy, por ese aporte que acabas de dar. Bien, entonces miren este cuadro. Yo les invito a que lo tengan muy en cuenta cuando vuelvan a revisar esta presentación. No se trata de que todos hagamos lo mismo de la misma manera. No. Se trata de que veamos las circunstancias y las necesidades de la gente, de nuestros interlocutores y lo apropiemos para cada uno. El evangelio es el mismo. Es siempre el mismo. Pero la manera como se evangeliza no. No puede ser la misma. Porque las circunstancias son diferentes. Pensemos la evangelización en grupos afrodescendientes. Pensemos la evangelización en grupos indígenas. Pensemos la evangelización en madres cabeza de familia. Pensemos la evangelización en niños, huérfanos. ¿Ven? No es lo mismo. Por tanto, estos son modelos de acción que se nos presentan a nosotros, para que nosotros también pensemos, bueno, yo como evangelizo en la universidad, yo como evangelizo en la familia, yo como evangelizo en lo rural, el campo. ¿Ven que es diferente? Entonces ahí tenemos algunos desafíos que son importantes para nosotros. Bien, bueno, vamos, no sé, hermana, si damos alguna participación o continuamos. ¿Continuamos o qué nos dice Leticia? Podemos dar una participación, a ver si hay alguna consulta, duda. Listo. Bueno, muy bien. Mientras tanto busco el texto griego. Adelante, ¿quién quiere participar? Pueden hacer sus preguntas en el chat o también levantar sus manitos para poderlas hacer. Ánimo, ánimo.
Ok, al parecer está todo claro, así que sigamos adelante. Listo, muy bien. Bueno, tengan preguntitas para al final también dialogar un poquito. Bueno, pregunta, miren cómo surgen estas preguntas interesantes. Todos estos modelos de acción, más el que ya leímos en nuestro texto de estudio, que es el de 11, pero vean que aquí uno no estudia solo el texto, sino que se amplía a todo el contexto de hechos, que se dispersaron, llegaron a anunciar a Chipre, Antioquía, Fenicia, solamente a judíos. Punto. Pregunto, ¿esto es una praxis pensada o espontánea? ¿Quién o quiénes la planearon? Vean cómo es interesante preguntando. Bueno, es que aquí se hace de esta manera en la catequesis o la enseñanza o el grupo de canto, etcétera. ¿Eso es pensado o es espontáneo? ¿Quién o quiénes lo planearon? ¿Desde cuándo? ¿Es válida la postura de la comunidad judeocristiana en relación con la apertura del mensaje a otras poblaciones de diferente etnia o costumbres? ¿Ven esa pregunta? ¿Será que sí ellos aceptan eso? Enseñarle a otra etnia o cultura o costumbre. ¿Qué se busca demostrar en una praxis y en otra? Por ejemplo, el conflicto que tuvo Pedro con Cornelio, ¿cierto? Uy, Señor, ¿cómo así que yo voy a comer animales impuros? ¿Y Dios qué le dijo a Pedro? ¿Alguien recuerda? ¿Qué le respondió Dios a Pedro en la visión? Lo que yo hago puro, tú no lo declares impuro. Ahí Pedro se sacudió, ¿cierto? Y ahí hay un tema de pureza, de exclusión, muy llamativo en el contexto del cristianismo primitivo. ¿Cómo describir, comprender e interpretar los hechos? ¿Ven? Estas son preguntas que nos ayudan a orientarnos. Cuando encontremos los textos y empecemos a hacer esa conexión literaria con pasajes anteriores, posteriores, empecemos a preguntar cómo se relacionan. ¿Cómo podemos describir? ¿Cómo podemos comprender más? ¿Es válido? ¿No es válido? ¿Qué más hay ahí de conflictos o en soluciones? También podemos ver un poco eso. ¿Listos? Entonces, luego de esas preguntas orientadoras, ya vamos a ver. Esta es la problematización. Perdón, ¿qué pasó acá? Observación. Esta era no estoy viendo bien la presentación. Por el paradigma de los judíos sobre su religión. Sí, Lloyd. Claro, ellos tienen, todo tiene su paradigma. Disculpen un segundito. Cierro porque es que no estoy viendo completa la observación. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que no me había dado cuenta. No me había dado cuenta que la presentación yo la tenía como con... ¿Y dónde están los datos de la observación? Con unos cuadritos acá, que no se pueden ver acá. Listos. Entonces, en la problematización que vendrá viene acá. ¿Listos? Entonces miren que estos dos cuadros o estos tres de la retroalimentación, la observación y la diferenciación tienen que ver con el esquema, con las flechitas que yo propongo. Miren cómo acá hay una fase de reacción. La primera acción es del anuncio solo a judíos. Acuérdense eso. Solo a los judíos. Y nos acaba de decir Lloyd, es por el paradigma judío de exclusivismo. Ellos son el pueblo elegido, separado, consagrado y punto. Pero aquí hay algo que se puede hacer diferente. Es decir, una fase de reacción. Entonces pido a otra persona que levante la mano y lea los versículos 20 y 21. ¿Quién lee?
voluntario, voluntaria. Hilary, por favor. Amén. Dice la palabra, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Amén. Bueno, miren cómo es interesante este paradigma. Ojo, porque el primer paradigma nos habla del anuncio solo a los judíos. Pero este dice que había chipriotas y sirenenses que llegaron a Antioquía. ¿Recuerdan los primeros de dónde habían llegado? Los que llegaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, ¿de dónde eran? ¿De dónde provenían? ¿Alguien que escriba la ciudad? ¿De qué ciudad llegaron ellos a anunciar solo a judíos? Hilary dice Fenicia. ¿Quién dice otra ciudad? Llegaron, fue a Fenicia. Llegaron a Chipre y Antioquía. ¿Pero de dónde llegaron? De Jerusalén. De Jerusalén. Vean cómo es interesante. Yo soy de Jerusalén y les enseño solo a judíos. En cambio, otros que no llegaron de Jerusalén, sino que llegaron de Chipre y de Cirene. De Chipre y de Cirene. La isla de Chipre es fácil de identificar, ¿sí? Porque está ahí, en el mapa. Ustedes miren sus mapas, en sus Biblias, al final, y ahí encuentran la isla de Chipre. Quien levante la mano, la encontré, a ver, busquen la isla de Chipre, por favor. Y si tienen sus mapas grandecitos o mejor ampliados, busquen Cirene, a ver dónde encuentran Cirene. ¿Ya lo encontraron? Chipre. ¿Encontraron Cirene? Chipre y Cirene. Este mapa es solo de Palestina. ¿Ya todos lo encontraron? ¿Sí? Chipre es una isla, ¿cierto? Y Cirene es en la parte sur de lo que llamamos Asia Menor. Aunque Cirene no se identifica realmente en el mapa. Entonces ellos no iban de Jerusalén. Ojo con esa, porque acá es donde está lo importante del texto. ¿Sí? Lo que nos va a llevar al resultado final. Es que ellos no llegaron de Jerusalén. Ellos ya vivían en Chipre y en Cirene. Recuerden que por allá en el Evangelio se habla de un sireneo que ayudó a Jesús y después de un hijo de Cirene. Bueno, que es interesante esas menciones a personajes y a lugares. Ellos no le hablaban solo a los judíos, sino también a los griegos. Eso es muy importante. Si ven, yo lo digo así, los nativos, porque los de Chipre y Cirene son nativos, hablan a los nativos. Los de Chipre y Cirene le hablan a griegos, que son nativos. En cambio, los que vienen de Jerusalén, es decir, los foráneos, le hablan solo a los judíos. Es decir, a los que habían llegado antes, quizá por esas diásporas anteriores, a esa región. ¿Ven? Yo no sé si ustedes conocen o han tenido experiencias cuando van a otras ciudades o incluso a otro país, uno siempre va a buscar sus paisanos, ¿cierto? Por ejemplo, dicen allá en Miami que hay muchos colombianos y eso, allá se puede buscar frijoles, chicharrón, plátano, como si fuera Colombia. Entonces, cuando uno va a esos lugares, busca colombianos.
cuando va a Europa busca colombianos. No, acá no hay que hacer solo eso, sino que ellos van y buscan otras personas, ¿cierto? Que no sean solo judíos. Y a ellos también les anuncian, miren que es diferente, la buena noticia del Señor, la buena nueva, mientras que a los anteriores que les predicaban solo la palabra. ¿Ven cómo es interesante? Las palabras no son iguales. O si no hubieran dicho, les anunciaban la buena noticia del Señor a los de Antioquía, Fenicia. No, aquí sí les anunciaban. Una cosa es predicar y otra cosa es anunciar. Y no es porque digan que sean una mejor que la otra, no. El anuncio es algo novedoso. La predicación es algo que se elabora a partir de lo que ya se sabe, de los textos que ya se conocen. Vean que eso nos lleva a pensar un poco en esos elementos de predicación y de anuncio. El anuncio, por ejemplo, el primer anuncio se hace a los que no han escuchado hablar de Cristo. A los que ya, pues se les predica a partir de lo que ellos ya saben. ¿Ven? Bueno, y acá viene el elemento que ya mencionaron antes, al comienzo de la mano del Señor está con ellos y un gran número recibió la fe y se convirtió al Señor. Si ven que de los anteriores no se dice nada de eso, de los que les hablaban a judíos, ahí no dice que la mano del Señor los acompañaba y que aumentaron, no. Quizá pudo haber sido, pero el texto quiere hacernos decir acá, es decirnos que esto se aumentó, hubo grandes conversiones. ¿Sí ven? Desde este elemento autóctono, desde este elemento nativo. Hay un elemento que nosotros manejamos y es el de ojalá pudiéramos llegar a que los jóvenes evangelicen a los mismos jóvenes. Los niños evangelicen a los mismos niños. Las familias evangelicen a las mismas familias. Y si ustedes, yo sé que hay muchas comunidades que lo hacen, muchas iglesias. Y si ya lo están haciendo, ojalá compartan eso para que todos aprendamos. Un profesor no le enseña a estudiante porque es el profesor, sino porque mueve al estudiante a que él también se vuelva profesor, se vuelva maestro. ¿Ven? Esa es nuestra tarea. No soy yo el que sé, son ustedes los que construyen el conocimiento con mi apoyo, con mi conocimiento. Entonces, este elemento me parece fundamental como un cambio de paradigma, como un cambio de paradigma. Entonces, vean que acá ya tenemos una diferenciación. La primera diferenciación dice, ¿quiénes? Chipriotas y sirenenses, nativos, ¿a quiénes? A los helenistas, es decir, a los griegos. Alguien que lea ese cuadrito, por favor. Hermana Leticia, ¿se percibe? Se percibe un desplazamiento en los roles, donde los que fueron evangelizados pasan a ser portadores del mensaje. ¿Lo harían del mismo modo que sus maestros en la fe? ¿Tendrían algunas características propias de su identidad cultural y religiosidad local? Bueno, muy bien. ¿Cómo era interesante eso? ¿Sería que lo hacen del mismo modo, como maestros en la fe? ¿O tienen algo propio, que es en este caso su identidad cultural, su religiosidad local? Entonces aquí es donde vienen las diferencias que les mencionaba ahorita, por ejemplo, las prácticas de comunidades afro, las prácticas de comunidades indígenas. ¿Ven? No pueden ser iguales, porque ellos tienen elementos propios de contacto con la naturaleza, por ejemplo, el barro, la tierra, son elementos que aportan a la espiritualidad y ayudan a comprender su fe de otra manera. Es la misma fe en Cristo resucitado, pero que se expresa con todos los recursos que ellos tienen alrededor. ¿Ven? Entonces creo que este momento, esto es una reflexión muy importante que podemos tener nosotros. Bien, muy importante que reflexionemos eso. ¿Sí? No sé si alguien tiene algún comentario al respecto. Yo pienso
un poco en el contexto de nuestra fe en América Latina, en esa riqueza que tenemos. Pienso allá en Perú, por ejemplo, o en Ecuador, o en Centroamérica, o en el sur, en la selva, en el campo, en las ciudades. Digo, ¿cuánta riqueza tenemos de nuestra fe? Y tal vez poco la compartimos. No, es que nosotros vivimos así, nosotros así. Y qué bueno que viven ustedes. Recuerdan que hace un tiempo nos decía un hermano, decía, no, pero es que a veces uno va a unos lados y encuentra que unos hablan mal de los otros y otros dicen es que nosotros sí sabemos la verdad y los de allá no la saben. Debe ser al contrario, que entre todos digamos, mire lo que hacemos acá, queremos ofrecerlo como un aporte para lo que hacen ustedes y lo que ustedes hacen también nos interesa mucho, porque nos edifica, nos enseña mucho. ¿Ven? Comunidades que evangelicen a comunidades. ¿Sí lo han pensado? Claro que sí, lo han pensado. Yo sé que lo hacen. Bueno, vamos a tener un encuentro de hermanos de este sector con los de otra ciudad o los de la otra parte de la ciudad. Comunidades que evangelizan comunidades. A mí me parece eso un verdadero desafío para todos. No somos solo mi iglesia, somos la iglesia. Y todos unidos podemos enriquecernos con el aporte de unos y otros. Bien, bueno, vamos a ver el segundo momento. El segundo momento ya nos ayuda a problematizar. Eso que acabamos de ver en la observación de los que llegaron de Jerusalén o de Judea perseguidos, los que llegaron de Chipre y Sirene, ahora eso cómo lo problematizamos. Bien, alguien que lea, por favor. ¿Quién quiere leer? Levante la mano. Además de Hilary y la hermana Leticia, ¿quién más quiere leer? Ánimo pues, escuchémonos. Corpo, bueno, adelante. Ya tiene la... ¿Me puede indicar los versículos, por favor, que no lo escuché bien, para leer? Hola. ¿Me puede indicar los versículos para Ya, leer? donde dice problematización, todo eso lo puedes leer. Ya. Dice, hay dos paradigmas que se hacen explícitos desde la semántica y del hablar de la palabra a los judíos, y el de anunciar la buena noticia del Señor Jesús a los helenistas, claramente diferentes, ya que en el primer paradigma conserva una línea de continuidad veterotestamentaria, apoyada en los contenidos propios de la Tanakh y en la tradición judía, marcada por los aspectos apologéticos y de defensa y justificación de la fe. Y el segundo indica una ruptura teológica entre el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo, que para la comprensión del lector se enuncia a partir de los criterios de continuidad y de discontinuidad entre los dos testamentos. Esta es la parte más relevante de la buena noticia del Evangelio. Listo, muy bien. Vean cómo es interesante eso, pues es una manera de ver el texto. Dos paradigmas, ¿sí? De pronto habrá más cuando leamos otros textos y hagamos comparaciones. Aquí hay dos. Una cosa es hablar de la palabra. ¿Cuál es la palabra? La Tanakh, la Torá, la Nevi'im, Ketuvim. Es decir, es ir haciendo, digámoslo así, una mirada sobre los textos, que es el Antiguo Testamento, sobre la palabra. Esa es la palabra. Pero otra cosa es hablar de anunciar la buena noticia del Señor Jesús. ¿Sí notan la diferencia? La forma como está escrito nos ayuda a ver diferencias. El primero es continuidad, ¿cierto? Nosotros seguimos esa línea con el Antiguo Testamento. Pero también debemos hacer una, llamémosla, pauta de discontinuidad. Acuérdense que hay criterios para leer la Biblia. Hay un criterio de continuidad. Es decir, entre Antiguo y Nuevo Testamento hay una continuidad. Es la unidad de la revelación.
del mensaje salvífico, pero también es discontinuidad porque cualitativamente el Nuevo Testamento da un salto enorme. ¿Ven? Y no por eso estamos demeritando el judaísmo o las prácticas judías, ¿no? Pero cualitativamente hay un salto. Entonces, por eso hay que leer el criterio de discontinuidad que tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué más vemos acá? Que aquí nos está ayudando a nosotros a ver qué es lo más importante del Evangelio. Acuérdense que hace un tiempo hablábamos de la doctrina. La doctrina aquí se entiende como anuncio de la buena noticia del Evangelio. En cambio, podríamos pensar que doctrina más son las leyes de la Torá, las leyes del Levítico, ¿ven? Lo podríamos ver más estructurado como doctrina. Aquí se habla de anuncio de la buena noticia. Y Evangelio es buena noticia. Y la buena noticia, decíamos, cuando hicimos lo del Nuevo Testamento y en su historia era primero lo que hace Jesús. Él dice, esta es la buena noticia. Sus señales, sus milagros, sus acciones, su enseñanza, lo que él ocasionaba, generaba en sus oyentes. Pero luego es lo que se dice de Jesús. Esa también es la buena noticia que ya pasa a ser el texto escrito. Entonces, vean cómo es interesante esta problematización para que nosotros descubramos esos valores, esos paradigmas que nos está dando el texto. Esto nos lleva a ir pensando, bueno, ¿yo en cuál paradigma me ubico? ¿Cierto? ¿En qué línea me estoy ubicando yo? ¿Cuál es la más favorable? ¿O cuál es la que más he practicado? ¿Para qué? Pues para ir reflexionando y luego ver cómo mejoramos nosotros. Bueno, en este momento yo propongo lo que llamamos acá una hipótesis de sentido a partir de la problematización. Entonces miren cómo la elaboro. Dice, la mano del Señor sostiene, apoya a los que anuncian, ¿cierto? En línea horizontal. Luego, miren cómo es de interesante el texto. Yo no sé si lo habíamos descubierto antes. Acá dice que el que creyó, es un singular, pero que es plural, es un número grande. ¿Se acuerdan cuando les hablé de Gedeón y les utilicé un término que es el del sujeto colectivo? ¿Sí se acuerdan? No es que soy yo Gedeón. Gedeón representa al pueblo de Israel que lucha. No es que sea yo Ruth, la moabita. Es que son las mujeres que luchan. No es que sea yo rey David. Es que es todo el pueblo que también busca consagrarse a Dios. Noten cómo es interesante el sujeto colectivo. Y acá se utiliza el texto en singular, el que creyó. Lo cual nos vuelve a poner en esa línea del sujeto colectivo. Algunos de ustedes creo que hicieron alguna reflexión al respecto, hablando un poco en términos apoyados desde la sociología y la antropología también nos puede ver. Entonces, esto de creer es algo muy maravilloso que nos renueva, nos remonta, nos mueve a mirar hacia atrás. Claro, hacia atrás no es solamente anunciar, predicar o enseñar la palabra. Eso es el comienzo. Aquí es ir a las fuentes. ¿Y las fuentes cuáles son? La presencia de Jesús en el Evangelio. ¿Ven? Entonces nos invita a renovar, a tomar de nuevo esas bases, esas raíces que se tienen. Miren que los evangelios no son primer anuncio. El primer anuncio es el querigma, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Los evangelios son renovación, es decir, invitan a mirar las raíces, el querigma, invitan a fortalecerlas, pero también invitan a ampliar un poco más la perspectiva, a descubrir la acción de Jesús, a descubrir cómo era Él en relación con los niños, a cómo era Él en relación con los pobres, con los pecadores, con las mujeres, cómo era Él en relación con las autoridades. Ese es el desafío. La raíz no es solo decir, yo me quedo con esto y yo vivo así, con eso me es suficiente. No, es para ampliar un poco la mirada. Entonces, acuérdense, sujeto colectivo. Entonces, la conversión no es solo de uno, la conversión es de la comunidad.
Es más, yo los invito no a pensar en uno como sujeto, los invito a pensar como comunidad. Y cada vez que vean a uno, hermano, díganle, ¿cómo estamos en comunidad? Porque lo que a usted le pasa me afecta a mí, me pasa a mí también. Sus alegrías son mis alegrías. Acuérdense lo que dice Pablo. Me ha aprendido a hacer todo a todos para ganar a algunos para Dios. ¿Sí ven? Esa es la tarea más interesante. Entonces noten cómo acá, en esa hipótesis de sentido del sujeto colectivo y del apoyo de Dios, se destaca la acción de Dios. ¿Qué hace Dios? Guía y fortalece, favorece la misión. Estén seguros de eso. La guía. Pero también la dedicación de los hombres, que están consagrados, ocupados a la predicación, a la proclamación, al anuncio. ¿Se acuerdan los personajes que vimos antes? Felipe, Esteban, pues antes de morir, Pablo, Pedro, ellos se consagraron a eso. Nosotros no sabemos prácticamente nada de Mateo, qué pasó después. No sabemos de Judas, el otro, no el traidor, Felipe, que no es Felipe, es este, sino que este es Felipe, el diácono, Natanael. ¿Qué hicieron ellos? Ocuparse de la proclamación. ¿Ven? Porque esa era su tarea, como lo dice Hechos de los Apóstoles capítulo 4, dice que se dedicaban 2:42 y 4:23. Los apóstoles 4:32. Alguien que lea, por favor. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 35. Alguien que lea, por favor. Berly. Vamos a escucharte, Berly. Bien, dice la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Listo, Berly. Muchísimas gracias. Ven, aquí los apóstoles son esenciales. Ellos dicen que daban testimonio de la resurrección del Señor y todos gozaban de estima. Dice que todos tenían en común las cosas. ¿Ven? Esto es una hipótesis de sentido muy válida. Hay que ocuparse del anuncio. Si nosotros no nos ocupamos, ¿quién lo va a hacer? Hay de mí si no evangelizara, dice Pablo. Entonces, creo que nosotros también en nuestra práctica de comunidad debemos hacer eso, construir esas hipótesis. Bueno, nosotros estamos convencidos, son como criterios, digámoslo así. Voy a poner cosas muy sencillas. Un criterio de nuestra iglesia, de nuestra comunidad es que acá a todo el que llega lo recibimos con un abrazo. Eso es una hipótesis de sentido, porque estamos seguros que el abrazo le puede dar tranquilidad, paz y consuelo a esa persona. Eso es una hipótesis de sentido. Otra, acá nosotros como comunidad hemos optado por hacer oración no solo por los que están sanos, enfermos, sino también por los sanos, para que el Señor los mantenga siempre saludables, porque estamos seguros que así podemos apoyarnos y evitar algunas enfermedades. Por ejemplo, listo, eso es una hipótesis de sentido, es decir, una explicación de algo que hacemos convencidos que produce algo bueno para los demás. Entonces, acá en el texto, en Hechos de los Apóstoles, encontramos varias hipótesis de sentido y una es esta, la del sujeto colectivo que está convencido de que Dios actúa en ellos,
los guía y que ellos así se dedican a la predicación, a la proclamación. Bien, bueno, vamos a ver el momento hermenéutico, al momento de intervención, al momento de qué hacemos o qué debemos hacer nosotros. ¿Sí? Pero aquí es en el texto. ¿Ellos qué hicieron? Acuérdense, miren que estamos viendo desde el texto. Ahora vamos a dialogar nosotros qué debemos hacer. ¿Listos? ¿Quién más nos ayuda a leer, por favor? ¿A quién más le pedimos que nos ayude? Ya tenemos más voluntarios o voluntarias. ¿Quién más lee? Arriba la mano. ¿Quién la levanta? Abigail, por favor. Abigail, adelante. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio en donde Dios se alegró y exhortaba a todos a permanecer unidos en el Señor, con firme propósito, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una considerable multitud se agregó al Señor. Partió para Tarso en busca de Saulo, y en cuanto le encontró, le llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en aquella iglesia e instruyeron a una gran muchedumbre. Gracias, Abigail. Eres muy amable. Bueno, muy bien. Esto es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero luego de haber reflexionado la realidad. La realidad es que ellos llegaron allá, unos dispersos y otros nativos. La problematización es que ellos descubrieron que había dos paradigmas. Un paradigma era proclamación de la palabra y otra anuncio de la buena noticia. Y la hipótesis es que Dios los sostiene con su mano y por eso ellos se dedican a la predicación. Bien, aquí viene la transformación, o sea, la intervención como tal, la acción. Esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Lo que estaban haciendo en Antioquía. Vean cómo es que esto es un tema muy interesante. Jerusalén es la iglesia madre, es la iglesia donde sucede, donde nace todo, porque es donde sucede el acontecimiento pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Aunque como dicen, retomando un poco la narrativa de los textos, todo comenzó en Galilea, pero todo comienza en Jerusalén después de la resurrección de Jesús. Y entonces los de Jerusalén enviaron a Bernabé. Acuérdense lo que leyó Berly. Muchas gracias porque te pasaste un poquito, Berly, y nos presentaste a Bernabé. Ahí lo había leído en el capítulo 4. ¿Sí ven? Todo es providencial acá. Él es hombre de la consolación. Eso significa Bernabé, el que trae consolación. Y él vendió un campo y lo ofreció. O sea, aquí Bernabé es alguien muy generoso de la comunidad de Jerusalén. Alguien generoso, ¿ven? Eso es otra forma. La caridad es otra forma de evangelización. La atención a los demás es una forma de evangelización. Entonces él llegó allá a Antioquía y no se puso bravo. Se alegró. Dijo, ¡ay, qué maravilla todo lo que yo estoy viendo acá en esta comunidad! Claro, no están haciendo las cosas como en Jerusalén las hacemos. No las están haciendo como las enseñan los judíos a los otros judíos. Están haciendo cosas diferentes. No le dio mal genio, que a veces nos pasa a nosotros. Oiga, pero es que ustedes están haciendo las cosas mal. Yo, dialogando con algunas personas religiosas, les decía, ¿cómo queremos que los jóvenes lideren la iglesia si no le entregamos la iglesia a los jóvenes? ¿Cómo así? Pero si es que nosotros llevamos 50 años haciendo esta obra, ¿y por qué se la vamos a entregar? Le dije, por eso mismo. Porque ya ustedes sembraron, ustedes dejaron su huella. Ahora ellos deben empezar a construir, a sembrar de nuevo. Entonces eso nos cuesta. Si a mí me dijeron, usted ya no sirve como profesor porque usted ya no enseña bien, ya no nos gusta cómo enseña, pues diría, bueno,
La última vez que doy un diplomado acá con sociedades bíblicas, punto. Pero tienen que empezar a enseñar ustedes ahora. Esa es su tarea. Comunidades que enseñan y evangelizan a comunidades. Entonces miren que aquí está el nombre de Bernabé. Está ahí en la palabra exhortaba. Eso es el nombre de Bernabé. El hombre de la exhortación, el hombre de la consolación. ¿Sí ven cómo es interesante? Entonces, esto es otro modelo de evangelización. Esta es otra acción que no es ni solo a judíos y no es quedarnos, no, es que yo ya no le enseño a los judíos, ahora solamente voy a hablar de la buena noticia de Jesús. No, Bernabé hizo una síntesis de todo. Tomó lo de unos y tomó lo de otros y se alegró. Dijo, qué bueno que está sucediendo eso acá. Y por eso se puso a exhortar. ¿A qué? ¿Cuál fue la exhortación de Bernabé? Permanecer unidos al Señor. Lo mismo que leímos, Berli, ¿te acuerdas? En el capítulo 4, versículo 32, y lo mismo que está en el capítulo 2, versículo 42. Todos estaban perseverantes, escuchando la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos y participaban en la fracción del pan y las oraciones. Eso es permanecer unidos. ¿Cómo les parece? No hay que buscar muchos libros de teología ni de exégesis para encontrar en el capítulo 2, versículo 42, qué es permanecer unidos al Señor. Además de eso, ¿qué vemos? Un firme propósito. ¿Sí ven? Son dos elementos, permanecer unidos y con firme propósito. Pues porque no es fácil sostenerse, ¿cierto? Tienen sus dificultades. Ahora, ¿por qué decimos eso? ¿O por qué lo dice el texto de Bernabé? Ah, porque era un hombre bueno, porque estaba lleno del Espíritu Santo y porque tenía fe. ¿Sí ven todo eso que se dice de Bernabé? Eso es ser hombre de la consolación o de la exhortación. Bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Pregunto, ¿saben de quién más habla el Evangelio, por lo menos, de un hombre que sea bueno? ¿Quién más es bueno en el Nuevo Testamento, en los Evangelios? Alguien que escriba, por favor. Ahí sí nos dice Timoteo. ¿Están todos de acuerdo que dice Timoteo es un hombre bueno? ¿Quién más? En los Evangelios, por ejemplo. Alguien de que se diga que es bueno. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, pensamos en Job, ¿cierto? Que es bueno. Dios le dice, mira, él es bueno, es irreprochable. Timoteo, yo creo que ahí sí lo dices en el contexto de ser irreprochable, ¿cierto? Yo lo leo también en Mateo de José, padre de Jesús, dice, era un hombre justo y bueno. O sea, ser bueno no es lo más simple de una persona, es algo muy grande decir que es bueno. ¿Ven? Porque es la única nota que tiene José, justo y bueno. Y si lo dice de Bernabé también es interesante, es un hombre bueno. Entonces, qué bueno cuando nosotros hablemos de nuestros hermanos varones y digamos, es bueno. ¿Qué implica ser bueno? O de nuestras mujeres, es buena. ¿Ven? Todo lo que implica esa palabra es mucho más de lo que decimos, no, él es buena gente, sí, porque sonríe, o porque no le da mal genio, o porque llega el ahijado y le dice, la bendición, ahijado, regáleme un pesito y le da un peso, ¿cierto? No, eso no es solo ser bueno. Hay más en ese sentido. La bondad también implica estar lleno del Espíritu Santo. La bondad también implica tener fe. ¿Sí ven? Todo lo que indica esos valores, por ejemplo, para trabajarlos en un curso para esposos, ¿cierto? O para líderes comunitarios. Es muy interesante. Bien,
Y dice que otra vez una considerable multitud, lo habíamos visto, se agrega al Señor. Entonces, gracias a quién? A la acción de Bernabé. Entonces, ven el hacer acá como se va mostrando. Pero Bernabé no se quedó solo. Con él, yo lo que hago es lo mejor. No. Él se fue para Tarso. Y en Tarso buscó ¿a quién? A Saulo. Y lo lleva a Antioquía. ¿Se acuerdan qué es lo que había pasado con Saulo en el capítulo 8? ¿Qué decíamos de Saulo? Un tal Saulo que recibió o quien testificó la muerte de Esteban. ¿Ven? Y ya ahora Saulo lo van a buscar. Así como los de Chipre y Cirene fueron a Antioquía, así Bernabé fue a buscar, no a uno de Jerusalén, sino que fue a buscar a Pablo, a Saulo, a su ciudad, ¿sí ven? A Tarso. Lo cual muestra que sigue la línea de los nativos, de los de casa que evangelizan a los de su propia casa. Bien, entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron? Vean que también eso es importante. Un año entero enseñando o compartiendo en aquella iglesia. Un año entero. Puede parecer poco tiempo, ¿cierto? Pero realmente hacer esta tarea de escuchar, de compartir, un año, maravilloso. Por eso yo les preguntaba, bueno, acciones concretas, ¿cierto? Y quien de ustedes nos respondió de ir a anunciar el evangelio a todo el mundo. ¿Será que yo puedo irme durante un año a anunciar el evangelio por allá en una comunidad indígena que queda 5 horas de una cabecera municipal? Un año entero. ¿Sí será que mis hijas me dan permiso o mi esposa? ¿O me voy con mis hijas y mi esposa también? Eso es interesante pensarlo. Ahí es donde está el paradigma novedoso. Aquí es donde está la nueva acción. Acuérdense que es una nueva acción. ¿Sí? No es la misma que hacemos siempre, es una nueva acción. Entonces aquí hay un cambio interesante. Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste esa nueva acción de Bernabé. ¿Por qué es diferente a los de que llegaron a Chipre, Antioquía y anunciaban? Y porque es también diferenciadora de los que de Chipre y Cirene llegaron a Antioquía, porque son dos paradigmas que ya habíamos visto. Entonces, él lo coloco acá. Él es un praxeólogo. Él aplica 3 momentos del método. 3 momentos. Primero, ve la situación real de la comunidad. Él no se dejó llevar solo de comentarios. Yo siempre que leo el texto pienso lo siguiente. Aló, sí, está el obispo, el pastor principal, está Santiago. ¿Quién lo llama? Sí, lo llamo aquí de Antioquía. Mire que es que aquí llegaron unos, que se pusieron a enseñarle a los griegos y están hablando con ellos. A nosotros eso no nos parece. ¿Qué opina usted? Listo, ya voy a llamar a Bernabé para que vaya y tome regla de eso. Tome cartas en el asunto. Entonces Santiago llama a Bernabé. Bernabé, mire lo que está pasando, están cometiendo errores allá porque están anunciándole a gente que no están autorizados. Gente que no está autorizada, a gente no autorizada de receptores. Y Bernabé pudo haberse ido indispuesto, ¿cierto? No, yo voy a corregir eso porque es que a mí me mandaron de Jerusalén, llevo corbata y todo eso porque yo sí vengo de la iglesia principal. No, él observó, él visualizó. Vean que esto es un balde de agua para muchos de nosotros que creemos que yo llego aquí a traerle la salvación a esta comunidad porque están muy desorientados ustedes. No, él llegó a aportar, a ver la comunidad real, en el lugar, cómo están ellos, ¿sí? No se dejó llevar por comentarios o por percepciones parcializadas, ¿sí? Esto es importante. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar más por lo parcial. Por ejemplo, la mamá me da queja del niño, dice, es que este joven está con estas tendencias, está buscando esto, está. Listo, déjeme escucharlo ahora a él o a sus amigos o a sus otros hermanos. De pronto ellos me dicen otras cosas de él. ¿Ven? Eso es muy importante. No parcializar. Tratar de buscar más información. Bueno,
de quienes habían llevado esas noticias por allá de Antioquía por envidia. Segundo, examina. Primero visualiza. Segundo, examina todos los elementos posibles y da su juicio valorativo. Pero ¿cuál es el juicio valorativo? El que se tiene a partir de referentes anteriores de otros personajes. ¿Cuál? El de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Pero si Pedro es el que nos está aquí animando a todos, y Pedrito dijo, no, yo también, Dios me enseñó por una visión que yo no puedo hacer impuro lo que él hace puro, y lo cual quiere decir que me debo acercar a Cornelio, a los romanos, también a ellos. Eso lo hizo Bernabé. Siguió ese modelo de apertura que ya sus compañeros estaban realizando. Pablo, cuando se convierte, él no se regresa a Jerusalén. Es más, Pablo es un poco fuerte con los de Jerusalén. Yo que voy a ir allá a hablar con esos. Yo también soy apóstol, yo también tengo autoridad. ¿Se quedó en dónde? En Damasco, y se fue al desierto. Es decir, a vivir con las comunidades de la dispersión o de zonas marginales. Bien, entonces, eso que hace él, ¿cierto? Este chipriota llamado Bernabé, porque él es de Chipre, no es de Jerusalén. ¿Ven? Entonces, por eso se llama, aquí quedó escrito algo mal, hijo de la exhortación, porque era José, ¿se acuerdan? Lo que hace José al examinar es llenarse de alegría. No prejuzgar, sino llenarse de alegría. Esto me parece que a nivel de nuestro modelo de evangelización es importante. Y tercero, presenta a Pablo ante la comunidad de Jerusalén. Va por otro amigo de la región y lo lleva y lo presenta. Dice, mire, vengo a presentarles a Pablo. No estoy solo. Pablo, que antes era Saulo. ¿Se acuerdan que a él le tenían miedo? Uy, pero este luego no es el que perseguía. Bueno, ojo que ahorita les voy a preguntar. Tengan la respuesta. ¿Qué opinan de esos tres momentos de Bernabé? Visualizar, examinar y presentar a otros. Llevar a otros. No quedarse solos. ¿Listos? Bueno, por último, aprendizajes. Aquí ya vamos a hablar todos los que estamos acá. ¿Quién lee, por favor, esa última partecita? Hermana Ilse, por favor. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Hechos 11:26. Espérame, miro aquí en el texto. Claro, lo que nos aportó uno de ustedes, que el término cristiano se toma más de Lloyd desde una connotación negativa. Lo mismo le pasó a los judíos en la cuestión de los campos de concentración, etcétera, y todo eso de los guetos. Algo negativo lo usaron como algo distintivo, pero acá estamos hablando de cómo llegamos a sentirnos cristianos. Con todo esto, ellos aprendieron algo nuevo, aprendieron un nuevo paradigma. Y ese paradigma tiene tres momentos o tres elementos, no son todos, pero yo lo veo en tres. Primero, evangelizadores, ya dijeron ustedes, anuncian la buena nueva de Jesús. Hay que anunciarlo. Y esa buena nueva trae cambio, alegría, fe, esperanza, consuelo, exhortación, unidad, comida, porque todo eso lo hemos visto hoy, ¿cierto? Todo eso dice Hechos de los Apóstoles. Segundo, el término iglesia, eclesía. Qué bueno que nosotros podamos sentir ese valor de la eclesía. Una eclesía que son núcleos, que son una red hermosa, amplia, sólida, pero siempre abierta a los demás. ¿Ven? Esos son los aprendizajes. ¿Será que yo sí soy iglesia con los del otro sector, los del otro, la otra ciudad? O más bien yo digo, no, es que ellos son diferentes a nosotros, no tienen nada que ver. ¿Mm? Y tercero, identidad. Preguntemos, ¿qué es lo que nos da identidad a nosotros? ¿Qué es lo que nos da solidez? ¿Qué es lo que nos hace ser apreciados
o despreciados en una comunidad, en un barrio, en un pueblo, en una ciudad. ¿Ven? Entonces, esos son elementos también que tenemos de prospectiva para nosotros. Bueno, hago la pregunta, dialoguemos. ¿Qué aprendizajes obtienen ustedes con este pequeño trabajo de texto? ¿Sí? Yo estoy debiéndole a la hermana Leticia el libro, porque yo quiero enviarles el libro en PDF para que lo puedan usar, porque hay varios trabajos ahí de Génesis, de números, de Gedeón, está hay otros trabajitos ahí que les pueden servir, las bienaventuranzas, que ese de pronto se puede desarrollar también más adelante. Bien, ¿qué opinan? ¿Cuál es su mejor aprendizaje? Porque el aprendizaje también es que tengo que quitarme algo para aprender algo nuevo. Aquí no es que aprendí, ¿qué debo hacer? No, no. Es a qué me mueve el texto y a qué me mueve este pequeño estudio. Entonces, la palabra, por favor. Ahora sí, ¿quién levantó la mano? O de cada uno de los momentos que les llama la atención y que pueden trabajar un poco más en su comunidad. No nos quedemos callados. Avi, ¿tienes algo que compartirnos? Berly, por favor, te escuchamos. Bueno, creo que en todo el estudio lo que más al final, ¿no? Lo que más llegó tal vez como una cosa práctica para mí es lo que hizo Bernabé, ¿no? Los 3 momentos que él realizó al ir a la iglesia cuando fue enviado, ¿no? A observar qué estaba pasando en Antioquía. Él no juzgó así de rápido, sino que se tomó el tiempo para evaluar la situación. Y se unió al trabajo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, Sí. creo que en la iglesia debemos hacer eso, ¿no? No, tal vez estar criticando ni juzgando así de rápido, sino unirnos para ver cómo está el trabajo y evaluarlo y apoyar en todo lo que se pueda. Sí, muy bien ese aporte, Berly. Me gusta, como lo dices, se unió al trabajo con ellos. No les dijo, bueno, ya llegué yo de Jerusalén, háganme favor, gracias y hasta luego. No, él se unió a ellos, se unió a ellos. Me gustó eso, como lo dices, comprende una situación donde todos pueden aportar. Sí, yo creo que hay que corregir cosas que de pronto se están desviando. Yo no digo que todo se valga en este caso, no, hay cosas que se aprenden y es en esta experiencia donde se van corrigiendo, claro. Se van afianzando otras, claro que sí, pero también vamos aprendiendo cosas nuevas y entre todos las vamos consolidando. Entonces, muy bien por ese lado. Nos dijo también acá Lloyd, observar antes que juzgar. Claro, tenemos muchos prejuicios, todos. Nos dice Jaisi también, por causa de la persecución, que es buena llegar a evangelizar a todos con un corazón lleno de espíritu y fe y Dios por gracia también, que nos añadirá a muchos a la iglesia. Es una acción de apertura, pero de mucha confianza en Dios, ¿cierto? Y Él es el que nos ayuda a extender pues la obra hasta donde Él quiera y como Él quiera. No siempre es como planeamos, no siempre lo planeado es lo que da el resultado, sino lo que va suscitando más la gracia del Espíritu. Pero siempre hay que tener una actitud de apertura en este caso. Muy bien, Jaisi. Berly, ¿algo más? Sí, creo que toda situación difícil que podemos pasar o que puede estar pasando nuestra iglesia, ¿no? Es una oportunidad para crecer, ¿no? Para crecer en conocimiento, en fe, en esperanza en el Señor, ¿no? Porque así como la iglesia o los cristianos, los primeros cristianos lo hicieron, ¿no? A base de la persecución fue el esparcimiento del evangelio a nivel de todo el mundo antiguo o del mundo de ese entonces, ¿no? Entonces así nosotros tal vez toda dificultad siempre trae cosas buenas, ¿no?
trae cosas maravillosas que podemos hacer, predicando el evangelio, ayudando a otros hermanos, así como lo hizo la iglesia primitiva. Gracias. Gracias, Berly, muy interesante eso, sí. Sí, no es que busquemos las situaciones adversas, no, yo no las busco. Cuando se dan, aprovechamos para crecer, ¿cierto? Para mirarnos hacia adentro y decir, bueno, esto nos está pasando por esto, estudiemos un poco más nuestra realidad y a partir de ahí van a salir cosas muy importantes con disponibilidad. No desanimarnos, Hilary. ¿Por qué a otros les fue mal? Dios no nos daría algo que no podríamos realizarlo. Recordar que no estamos solos. Es el Espíritu Santo quien nos dará fortaleza. Perfecto, Hilary. Muy bien. Sí. Siempre esa confianza en que podemos. Tengo una ¿Alguien más? pregunta, profesor. Sí, Tengo una por favor. pregunta. Sí, dila. A raíz de, porque en el versículo 19 nos dice que a causa de la persecución no fueron esparcidos, es por eso que menciona Santiago en el capítulo 1 donde dice, menciona a las 12 tribus, refiriéndose a los cristianos judíos. En el libro de Santiago, es por eso es que lo menciona, hay un enlace ahí. Sí, por favor, gracias. Me parece interesante, ¿cierto? Me parece interesante la conexión. Digamos que hay una lectura, Santiago le escribe a la diáspora, ¿sí? Y por eso le habla de las 12 tribus dispersas. Es evidente que sí, esa es la perspectiva de Santiago. No le escribe a los de Jerusalén, ¿sí? Bueno, posiblemente ya cuando se escribió Santiago ya estaba destruida Jerusalén, ¿ven? Entonces eso nos hace ver que el judaísmo, y lo comento así, es más fuerte afuera que dentro, porque adentro se conservó en sus prácticas, en su culto, pero fue destruido. Por tanto, el judaísmo en la adversidad tuvo que hacerse fuerte afuera, en la diáspora, en las sinagogas, en la enseñanza de la Tanakh. Entonces me parece muy bueno eso. Y también desde otra perspectiva un poco, llamémosla mesiánica, pues se considera algunos que las tribus dispersas pues son las que fue a buscar Jesús, ¿cierto? Y que hay un sentido de unificación, pero si lo vemos desde el mesianismo judío, pues es que los cristianos nos volvamos judíos para, para volver a estar unificadas las 12 tribus. Entonces, si ves que se vuelve un poco como de ideología eso, y a mí no me parece que el evangelio tenga que ser cargado de esa manera. Las tribus de Galilea, por ejemplo, o el judaísmo en Galilea, no es que fuese muy distante del templo, era muy adepto al templo porque allá iban a peregrinar y llevaban sus ofrendas, ¿ves? Entonces yo creo que hay un sentido de búsqueda, eso sí, hay un sentido de búsqueda. Pero desde esa mirada judía ellos sí dicen que hay que buscar y unificar las 12 tribus como tal. Yo lo pensaría más desde una mirada simbólica de las 12 tribus para abrirnos más bien a un universalismo de la fe, que es la perspectiva de Job, de Jonás, de Ruth también. Y es que la fe se debe sembrar en todos los lugares del mundo y en este caso anunciar a Jesús y vivir comunitariamente según Jesús en cada lugar. Entonces, para mí se supera un poco más esa perspectiva teológica. Es la base, pero se llega más adelante. Bien, hermana Ilse, tiene la palabra.